Buenas tardes, gracias al Señor estamos aquí desde el Bucafé en Talca. Queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los hermanos, a todos los amigos y avisar a todos que por este medio, gracias al Señor por la tecnología, estamos recluidos, ¿no es cierto?, debido al coronavirus, esta pandemia mundial que está pasando, nos ha llevado a quedarnos en las casas por orden gubernamental y debemos cumplir al pie de la letra para ser librados de este contagio, ¿no es cierto? Y que rápidamente esta línea de crecimiento comience a descender con respecto al contagio. Más nosotros, como hijos de Dios, necesitamos compartir, necesitamos disfrutar juntos la palabra. Entonces vamos a aprovechar este medio. Este va a ser el primer video aquí en Talca para la iglesia, para todos los hermanos. Y vamos a continuar con esto cada semana. Este video va a ser referente al alimento diario, un compartir de más o menos 20 minutos para compartir algunos puntos que hemos visto en la semana con respecto al alimento diario. Además, vamos a estar orientando también a todos los hermanos que aprovechen esta oportunidad de oro de estar juntos en la casa para volver a leer la Biblia en familia. Para eso, tenemos la tablita. La tablita es una guía para hacer la lectura de la Biblia en un año, toda la Biblia en un año, ¿no es cierto? Y es una compañía, es una guía para que nosotros podamos tener una lectura más o menos desde 15 a 20, 25 minutos, lo máximo, de la Biblia diario, donde se señalan 4 libros de la Biblia, uno del Antiguo Testamento, una porción del Nuevo Testamento, una porción de los Salmos y 1 o 2 proverbios, ¿no es cierto? Y así cada día podemos, por medio de esta tablita, tener una lectura de la Biblia que nos va a fortalecer mucho, mucho a toda la familia cristiana. Gracias al Señor por este medio. Y bueno, así vamos a dar comienzo hoy con este compartir. Y en el transcurso de la semana, 3 días en la semana, también vamos a tener un pequeño compartir de 5 o 7 minutos con respecto a algún punto de lectura de la tablita diaria. Y bueno, y este va a ser los días domingos, ¿no es cierto?, con respecto de un poquito más extenso. Así que ya mismo vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir, ustedes ven, el Ministerio del Nuevo Pacto, esta semana es cuidado de no ser descalificado, y la semana 1, el título de la semana era La roca espiritual que nos sigue, basado en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que ya mismo vamos a tomar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gracias a Dios. De este versículo se tomó el título del alimento diario en esta semana. Y el primer punto, el punto primero que nos estimula, que nos anima en el alimento diario de esta semana era cómo estamos tomando la palabra de Dios, que debemos tomar y valorar la palabra de Dios y conocerla con profundidad. El mismo apóstol Pablo, acá a la iglesia de Corintios y por medio de la Biblia nosotros, nos hace una pregunta en el capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Comienza diciendo la palabra del Señor, no sabéis, o sea, una pregunta. Hermanos, nosotros necesitamos volvernos a la Biblia para comenzar a saber y a conocer la voluntad de Dios, para conocer con profundidad la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta palabra alimento sólido contrasta con superficial, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo estamos tomando hoy nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos tomando la palabra de Dios? Si la palabra de Dios sigue siendo superficial para nosotros, nosotros mismos vamos a tener una vida superficial. Más si la estamos tomando como alimento sólido, una palabra en la cual yo por medio de esa palabra estoy conociendo y practicando la voluntad de Dios, esto me va a llevar a crecer
y madurar. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice, ¿no sabéis que esto es una maratón que estamos corriendo? ¿Por qué? Porque hay un premio, porque hay una recompensa. Necesitamos conocer la palabra de Dios. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, acá en el versículo 2 y 3, también comienza diciendo el versículo 2, ¿o no sabéis? El versículo 3, ¿o no sabéis? Versículo 9, ¿no sabéis? Versículo 15 y 16, ¿o no sabéis? También el 19, ¿o ignoráis? Oh Señor Jesús, cuánto necesitamos volvernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas. La palabra de Dios nunca va a ser algo negativo para ninguna persona. La palabra de Dios solo es bendición y salvación y sanidad para todas las personas, porque es el legado de Dios para conocer su voluntad y para vivir hoy la realidad del reino de los cielos. El segundo punto que tocó en el alimento diario esta semana era: la iglesia es la realidad del reino de los cielos. Para eso tomamos lectura en Mateos capítulo 7, versículo 21. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermanos, qué importante es el reino de los cielos? Para Dios no hay cosa más importante en este tiempo que el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es la iglesia. Y en la iglesia se manifiesta la realidad del reino de los cielos. Entonces dice acá la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mismo Señor nos enseñó cuando oramos el Padre Nuestro, que Él nos enseñe y que podamos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. No podemos seguir en una situación superficial, sino que tenemos que seguir y avanzar en conocer las Escrituras, conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios, conocer a nuestro Señor. Y así este alimento ya va a pasar a ser un alimento sólido en nuestras vidas, porque nosotros mismos vamos a tener una comprensión distinta conforme a la sabiduría y el Espíritu de Dios que está en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. De esto se trata. Es algo maravilloso y es el mismo poder de Dios actuando por medio de la palabra. ¿Dónde está el espíritu? En la palabra. ¿Y dónde está la vida? Por medio de esta palabra. Gracias a nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de la realidad del reino de los cielos, tenemos que comenzar a hablar de la salvación. Con respecto a este tema, la salvación, hay la escuela calvinista, por ejemplo, dice que, con respecto a la predestinación, que una vez que somos salvos por siempre. De igual modo existe una línea arminiana, según la cual dice que la salvación se puede perder. Mas en realidad la palabra de Dios concilia todas las cosas. La palabra de Dios dice que nuestra salvación es eterna. En el libro de Juan, vamos a tomar lectura, Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leer 3 versículos nada más de manera rápida para apoyarnos en que la palabra dice, la Biblia nos enseña que la salvación es eterna. Capítulo 3 de Juan, versículo 15, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios lo afirma. Capítulo 5, versículo 24. Del mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el último versículo, capítulo 6, versículo 47. Dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La palabra de Dios es enfática, es cierta, es segura. El que recibe a Jesús, el que ha comenzado y ha entrado en el Evangelio del Reino creyendo en el Señor, porque así se comienza este camino y así se entra en el reino de Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación.
Y el Señor lo afirma, de cierto os digo. Así que para seguir comentando este tema del Evangelio del Reino, vamos a explicar un poco esto, con esta señal, ¿no es cierto? El reino de Dios es de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Todo esto, la eternidad pasada de hace miles de millones de años atrás, hasta la eternidad futura, hasta que pasen todas las cosas, es el reino de los cielos. En este reino de los cielos, en un momento, vino nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento que vino nuestro Señor Jesucristo y se generó la iglesia, comenzó el reino de los cielos, el cual tiene 2 etapas. La primera etapa del reino de los cielos es la realidad del reino de los cielos, la era de la iglesia. La segunda etapa del reino de los cielos, la segunda etapa, es el milenio, que es la era venidera, la dispensación venidera. Nosotros los hijos de Dios, los cristianos, tenemos la posibilidad de vivir el reino de los cielos en su realidad hoy, la etapa de la iglesia, y en su manifestación después, la era del reino, los 1000 años reinando con el Señor. Para entender esto debemos comprender que por medio de creer, por la fe, ya entramos en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Ya tenemos la realidad del reino. Más el milenio va a ser un galardón, una recompensa. Por eso Pablo nos dice que esto es una carrera, que esto es una maratón. Por eso nosotros debemos ver cómo estamos corriendo esta carrera. Esta carrera no podemos correrla de cualquier manera. Con respecto al galardón, con respecto a la recompensa, en Mateo 25 hay 2 parábolas. Primero la parábola de las 10 vírgenes, después la de los talentos. Las 10 vírgenes eran 5 insensatas y ellas no pudieron entrar a las bodas del Cordero. Ellos no pudieron entrar al reino porque no estaban corriendo la carrera adecuadamente. Por otro lado, nosotros en esta realidad del reino de los cielos tenemos a Cristo como nuestra vida y la iglesia nuestro vivir. Entonces está la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, uno recibió 5 talentos, el otro 2 y el otro 1. El que recibió 5, cuando vino su Señor, él le dijo, mira, Señor, aquí me diste 5 talentos, aquí tienes otros 5 que he ganado. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré el reino, la recompensa, la heredad. Cuando vino el que recibió 2 talentos, le dijo lo mismo al Señor, Señor, tú me entregaste 2 talentos, acá te los doy, tengo dos más que gané, aparte de los 2 que me diste. Y el Señor le respondió lo mismo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Más después vino el que había recibido 1 talento. El que recibió 1 talento dice que lo escondió, no quiso vivir la vida de la iglesia, no quiso hoy figurar como cristiano en esta etapa de la realidad del reino de los cielos, tuvo miedo y él no recibió recompensa, él fue descalificado. De esto se trata, heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos es un galardón para los hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No tenemos, hermanos, ahora el tiempo suficiente para desarrollar completamente todos estos temas, para leer los versículos. Más con este pequeño compartir que nosotros estamos teniendo, más el disfrute que ustedes han hecho del alimento diario, yo creo que es mucho más lo que usted ha ganado en esta semana de este tema. La iglesia es la realidad del reino de los cielos. Por eso, el punto tercero y que se hizo mucho hincapié, correr de tal manera que obtengamos el premio. En 1 Corintios 6, 9, leemos todos juntos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Repetimos esa primera parte. ¿No sabéis que los injustos no heredarán
el reino de Dios. Nosotros habíamos leído hoy en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y después en Juan 3:5, cuando el Señor habla con Nicodemo, Él le dijo que todo aquel que nace de agua y del Espíritu entra en el reino de Dios. O sea, creyendo en Dios, creyendo en Jesús, nosotros entramos en el reino de Dios. Pero ahí la palabra enfática era entrar en el reino de Dios. Acá cambia. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, acá ya habla de heredar el reino de Dios, se refiere a la segunda parte. La primera parte es esta, la de la vida de la iglesia hoy. La segunda parte del reino de los cielos es una heredad, es un premio que todos los hijos de Dios vamos a recibir. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y así sigue diciendo la palabra de Dios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto se repite en Gálatas capítulo 5. Rápidamente leemos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contienda, envidias, homicidios, muchas cosas más. Y al final del versículo 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5, también se repite. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es importante hoy cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana. Hemos aceptado que Cristo sea nuestra vida. Si hemos aceptado que Cristo es nuestra vida, debemos leer la Biblia, porque la Biblia es nuestro alimento espiritual. Cristo es la roca espiritual que nos sigue. Él hoy está vivo. Él resucitó de los muertos, ascendió a la diestra de Dios Padre, está como abogado para defendernos a nosotros, porque Él vivió como nosotros y nos comprende y nos entiende en todas nuestras debilidades, en todas nuestras flaquezas. Él siempre va a estar delante de Dios diciendo, no, mira, mi hijo está pasando esto en este momento. Él se encuentra sin fe, se encuentra decaído, se encuentra deprimido, se encuentra oprimido, porque así es la vida humana, Padre. Así nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y Él es nuestro abogado, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro juez, porque Él es nuestra justicia, porque Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Por eso somos cristianos, porque Él es nuestra fe. Y la fe de Cristo es la que nos salva. Entonces, hoy Él, para nosotros, es nuestra vida, cuando nosotros nos volvemos a la palabra de Dios y a la vida de la iglesia. Estas dos cosas tienen que ir juntas. No es que yo puedo vivir una vida solo, apartado, para agradar a Dios. No, yo necesito lo que Dios ha ofrecido, la palabra de Dios, Cristo mismo como la palabra, Cristo mismo como el Espíritu en nuestras vidas y también la vida de la iglesia. Vivir de reuniones para alabar y glorificar a Dios, para servir a Dios con un grupo de hermanos, no solo, con un grupo. ¿Por qué? Porque ahí se va a manifestar el Hijo varón que va a reinar con Dios. El Hijo varón es un grupo. Por eso, mis hermanos, hasta aquí el compartir de hoy. No da para más el tiempo, mas estamos con mucha alegría, con mucho gozo de haber tenido este momento. Esperamos hasta en el transcurso de la semana, vamos a tener 3 días en el compartir de la tablita de ese día. Y para el próximo fin de semana vamos a tener un compartir otra vez de el alimento diario. Dios les bendiga.